La razón pola que escollí este cuadro ya porque cuido que espella o que recuelle algunas de las cousas que considero esenciales na vida, o polo menos de la miña visión del mundo. Y a una vista de San Miguel de Lliño de Vicente Arbiol, que foi el primer de los paisajistas asturianos del siglo XIX. Vese en el centro del cuadro la casa, en este caso ya la iglesia de San Miguel de Lliño, que yo considero pues un elemento esencial del cuadro, una casa que puede significar pues un sitio donde atechar, un avechugu, o por qué no, un sitio donde chorar, donde metese para volver a chevantarse, para seguir pa'lantre. Ya un pouco la idea de la casa que tiene Berta Piñán, el poema de Sinome, del nome de la casa, que como dice Echa, tiene que ser una casa que ser como un río que arrastre la derrota, que arranque el dolor. Además, San Miguel de Lliño, esta casa o cualquier casa puede verse como una herencia, como de que preservar, como de algo que guardar. Ya para los que venimos de una familia con una cultura que vemos que va morriendo día a día, este simbolismo pues préstanos abondo, y un simbolismo de resistencia, digamos. Ya también, ya falando de otro poeta, esa otra idea de la casa del padre, de la que falaba Gabriel Aresti, cuando decía aquello de que después de perder el ganado, de perder la huerta, los brazos, la vida, terminaba diciendo que contó esa casa, la casa paterna, va a seguir estando en pie aunque él muera. Esa ya es la segunda idea de casa que me parece a mí que transmite este cuadro, y da una fonda relevancia porque, como se ve, ocupa la mayor parte del encuadre. Después están los personajes. Vese que a la puerta de la casa de la iglesia de San Miguel de Lliño hay un perro, y un perro expectante, y un perro que está aliechu, como pendiente de marchar, un perro que mira pa'lantre, pero que también está pendiente del amo que está detrás, y que por lo tanto tampoco non va a marchar, porque tiene el amo detrás, que ya el segundo personaje que entiendo yo, que lle una persona, un sector que está encontado una casa, que aunque está pendiente del mundo, está chendo en ese chibru, como diciendo que él está pendiente de lo que pasa en el mundo, de lo que llega a las manos por los chibros que pueda ser, no pierde de vista que la so referencia tiene la detrás de él, tiene la detrás del chombo, donde se encontra que ya esa casa. Otro personaje que también se ve, y la de una mujer que abella por el rodio la casa de la iglesia, y que no marcha, que no garra camín de ese horizonte que también se ve dentro del cuadro, no garra esa canciecha que parece que está piechada, quiero decir que permanece na rodeada de la iglesia, como cuido yo una invitación, como queriendo decir a que a ese home que está encontrado na casa, na iglesia, pero que ya un home que non se acaba de decidir. Por lo tanto, ya ahí veo yo una especie de historia de amor, puede ser, ¿no? También. Después de estos personajes hay los árboles, que están obviamente fuera de la casa, que son unos árboles que expresan, cuido yo, la incertidumbre del mundo, porque los árboles pueden ser protección, y en este caso vese como tan pen riba la casa, son más grandes que hecha, pero pueden ser también amenaza, pueden arder, y con hechos puede arder también esa casa. Esto ya es una amenaza que sobremanera vese en los pueblos, de la que la gente está muy pendiente porque tienen una viesca a la vera que puede ser fonte de vientar, pero al empar puede ser una amenaza. Y finalmente está el camín del que ya falara en antes, que ya un camín que non va a una viesca, non va al mar, que ya un camín que abre un horizonte, que detrás de esa canciecha parezca hay todo un mundo hacia el que se puede caminar, y por lo tanto considero que este cuadro non lle nada más que faiga una exaltación de la casa,
de lo que tenemos por detrás, de la herencia, sino de lo que nos queda por delante, non ya un cuadro conservador, pesimista, sino un cuadro de expectativas, de que hai un mundo por delante que está aí pendiente de nós, pero eso sí, non habemos de olvidar, de escaecer, onde tenemos el encontro del que salimos.